Televisa presenta. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta cápsula especial donde hablaremos de un tema que parece simple, pero que en realidad es esencial para entender la educación de hoy, la historia de la educación. Exacto, Liz. Y aunque muchos estudiantes creen que esto se trata solo de fechas o nombres, la verdad es que esta materia permite comprender cómo surgieron las ideas que hoy nos guían a nuestra práctica docente. Así es, Mafer, y para aclarar todas las dudas y profundizar en el tema, hoy nos acompaña Abby, pedagoga e investigadora educativa. Gracias por la invitación, chicas. Me encanta que estemos hablando de esto, porque la historia de la educación no es un tema del pasado, sino una herramienta muy poderosa para formar a los pedagogos del presente. Abby, empecemos fuerte. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta un pedagogo al momento de enseñar historia de la educación? No, de hecho son varios. El primero es hacer que el estudiante encuentre sentido en el contenido. Muchos llegan a clase pensando que la historia es pura memorización, cuando realmente es análisis, reflexión y conexión. Creo que todos hemos tenido esa percepción en algún momento, que la historia es solo aprender lo que ya pasó. Exacto. Y ahí está el segundo reto, vincular el pasado con el presente. El pedagogo debe mostrar cómo los modelos de enseñanza de Sócrates, Comenio, Rousseau o Montessori todavía influyen en lo que hacemos en el aula. Como decir, esto no es antiguo, esto es todavía lo que nos afecta. Justamente, y el tercer reto es despertar el pensamiento crítico. No solo se trata de saber qué existió un modelo tradicional, sino también cuestionar por qué surgió, qué buscaba y qué impacto tuvo. O sea que la idea es que el estudiante pueda analizar por qué en su práctica actual aún ve elementos del pasado. Sí, y sumaría otro reto importante, hacer la historia dinámica, no solo lecturas largas, sino también actividades, debates, líneas de tiempo, comparaciones, casos prácticos. La historia cobra vida cuando se siente cercana. Y partiendo de esos retos, ¿cómo se puede enseñar la historia para que realmente sea significativa? Hay varias estrategias. Una muy útil es empezar por lo que el estudiante ya conoce. Por ejemplo, preguntar, ¿de dónde crees que viene la idea de que el maestro debe estar al frente? O, ¿por qué la escuela está organizada por grados? ¿Cómo sembrar la duda? Totalmente. Cuando el estudiante se pregunta por qué, la historia empieza a tener sentido. Otra estrategia es trabajar con líneas de tiempo comparativas. Por ejemplo, ver alrededor qué pasaba en la política, la economía y la cultura, al mismo tiempo que surgen ciertas teorías educativas. Eso nos ayuda a entender que la educación siempre responde a un contexto, ¿no? Exacto, y también funciona mucho analizar documentos originales, como fragmentos de Emilio de Rousseau o de textos de Dewey. Leerlos permite aproximarse a la mentalidad de la época. O sea que suena más interesante que solo leer un resumen. Sí, y por último, incluir recursos visuales o actividades prácticas como dramatizaciones, videos, murales históricos o incluso debates, donde cada equipo defina un modelo educativo. Ahora vamos a una de las preguntas clave. ¿Por qué es tan importante que un pedagogo estudie historia de la educación? Primero, porque ayuda a comprender por qué enseñamos como enseñamos. Ningún método surge de la nada, todo tiene raíces filosóficas, sociales y culturales. Es como si la historia fuera el contexto para entender todas las corrientes actuales, ¿o no? Así es, también sirve para identificar aciertos y errores del pasado. Muchos problemas que vemos hoy, como la desigualdad, la rigidez escolar o la falta de inclusión, se han arrastrado por siglos. Entonces, ¿la historia también ayuda a evitar repetir errores? Así es, chicas. Además, la historia fortalece la identidad profesional del pedagogo. Saber de dónde viene su disciplina le permite entender su responsabilidad social. O sea que no solo enseñamos, formamos parte de un proceso histórico enorme. Sí, y finalmente, estudiar historia ayuda al pedagogo a ser más crítico e innovador. Si conocemos los modelos del pasado, nos es más fácil proponer alternativas nuevas. Ahora, vamos a otra parte muy importante, Abby. ¿Qué problemáticas se enfrenta hoy la enseñanza de la historia de la educación? De hecho, son varias, pero las más comunes son las metodologías tradicionales,
que todavía hay docentes que se enfocan solo en fechas, teorías y exámenes memorísticos. Otra es el desinterés del alumnado. Muchos llegan pensando que es aburrida o inútil. La falta de materiales actualizados. A veces los libros no conectan con la realidad contemporánea. O el uso limitado de tecnología, que no se aprovechan herramientas digitales que podrían dinamizar el aprendizaje. O el poco tiempo para contenidos complejos. La historia es muy amplia y a veces se reduce en exceso. ¿Y si se reduce, se pierde la profundidad? Claro, y eso hace que la materia pierda su verdadero valor, como comprender los procesos o memorizar datos. Creo que también influye que muchas veces no se explica al estudiante para qué le va a servir. Ese es un punto muy importante. Cuando el estudiante no ve utilidad, desconecta. Por eso la enseñanza debe vincular siempre la historia con la práctica pedagógica. Entonces, podríamos decir que la historia de la educación no solo es una materia más, sino una brújula para entender el presente educativo. Una guía para identificar de dónde vienen nuestros modelos, para analizar críticamente nuestra práctica y para transformar la educación con fundamento. Así es, cuando conocemos la historia permitimos que el pedagogo se vuelva un profesional más consciente, más preparado y sobre todo más capaz de proponer cambios reales. Bueno pues, Avi, muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula tan interesante. Gracias a ustedes, chicas, por invitarme y abrir este espacio a este tema. Y gracias a quienes nos ven y nos vemos a la próxima cápsula educativa.